3, 2, 1. Buenas noches, Jorge. Por acá estamos. Buenas noches, Orlando. ¿Cómo has estado? Bendecido para bendecir. Ah, qué bueno, qué bueno. Gracias a Dios soberano que nos bendice diariamente. Buenas noches, amigos. Ustedes bendecidos y bendicen a quienes se encuentran, a sus familias, a sus amigos. Es muy bueno bendecir. Bendecir es muy bueno. Mi amigo Orlando me decía que como uno bendice con la intención del corazón, con el pensamiento, con el dar, con muchísimas cosas uno puede bendecir a las personas, con un buen consejo, una palabra de aliento. Uno bendice de muchas maneras. El tema de hoy queremos enfocarlo sobre la sanación, pero específicamente en por qué Dios algunas veces no nos sana. Es como álgido el asunto porque nos preocupa y a veces nosotros decimos muchas cosas. Sí. ¿Qué pensás vos, Orlando? Bueno, porque ¿Por qué Dios no nos sana? muchas veces uno ve personas que oran y se sanan, otras no, otras se mueren. Y entonces esa pregunta es bien interesante. Si hablamos desde la Biblia podemos tener como 5 razones, pues pueden haber más, pero 5 razones principales del por qué Dios no nos sana. La primera es la falta de perdón. Siempre tenemos que perdonar para que Dios nos perdone. Por ejemplo, en Mateo 6:15 dice que si no perdono, Dios tampoco nos perdonará. Entonces a veces queremos que nos sane y no perdonamos, y Dios nos manda a perdonar primero. O sea, es una de las razones porque a veces la persona no es sana porque no ha perdonado a algún familiar, a algún amigo o a algún desconocido que le hizo algo y tiene rencor contra esa persona, y no se puede tener, hay que perdonar porque la palabra lo dice. Mira que en el Padre Nuestro, la oración magistral del Señor Jesús nos dice: perdónanos nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Es decir, nosotros, la dinámica no es que me perdonen y después yo perdono, no, la dinámica es yo perdono primero, no importa si me perdonan o no me perdonan, el perdón se ve reflejado en nuestras condiciones. De todas maneras, el perdón nos alivia con Dios, que eso es lo importante, que nos sane nuestra relación con Él. Otro punto que puede ser porque Dios no sana a veces es por la falta de fe. Por falta de fe. En Hebreos 11:6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, Dios necesita que tengamos fe para que lo agrademos. ¿Cómo tenemos más fe? Pues le pedimos al Espíritu Santo que nos dé más fe, buscando la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios, se va aumentando el nivel de fe. Hay que pedirla y Dios nos va a dar fe, una fe grande para que podamos hacer, como dice la palabra, mover montañas. Sí, a través de la oración nosotros la oración es una herramienta magnífica que Dios nos dejó y podemos pedirle que nos aumente la fe, porque en la palabra de Dios dice: y a todos se os dio un poco de fe, o un tanto, algo así como de fe. Es decir, todos los que decimos no tengo fe, no, sí tenemos fe, sino que no la tenemos tan grande como para creernos que tenemos una sanación o una relación con Dios. A todos nos dio una medida de fe, dice. Exactamente, eso es la palabra, una medida de fe. O sea, hay que pedirla, como decía usted, hay que pedirla para que sea, para tener más fe. Para que crezca. Otra de las razones, el tercer punto puede ser de que por qué Dios no sana a veces. Un tercer punto que impide esa sanación, porque no es el tiempo de Dios. O sea, no es el tiempo. En Salmo 41 dice: paciente esperaré a Dios, se inclinó a mí y oyó mi clamor. O sea, paciente, o sea, hay que tener paciencia para que Dios haga su obra. Es en el tiempo de Él. Usted puede pensar que necesito esta semana que Dios me sane, pero Dios le hace esos 15 días más para que usted reflexione, para que usted cambie cosas. Entonces, en el tiempo de Él, que es perfecto. Misteriosos son los caminos del Señor, dice la palabra. Entonces nosotros no sabemos el por qué estamos enfermos, el por qué hacemos una cosa, el por qué nos pasa otra. Pero debemos de confiar en Dios, debemos de confiar en su palabra y siempre
todo es una enseñanza, un aprendizaje. Necesitamos tener plena confianza y andar siempre en nuestros pasos, encaminarlos en Cristo. Pero de pronto sí se sabe por qué enfermamos, porque desde que hubo el pecado de Adán y Eva, desde ahí se perdió y entonces el cuerpo va envejeciendo, va muriendo y por eso nos enfermamos, por los virus que hay, por todas las cosas. Sí, pero en cuanto a enfermedades específicas, una persona, por ejemplo, ¿qué diríamos en Job? ¿Job qué hizo para que se enfermara de esa manera? Un caso especial. ¿Fue diferente? Sí, claro que fue diferente. Pero de todas maneras, cuando nosotros dudamos de Dios porque nos enfermamos, estamos alejándonos de una buena relación. Lo que tenemos que hacer es, cuando estamos enfermos, es orar con mayor fuerza, orar con mayor fe, pedir como más ahínco para que nos fortalezca el Señor y no ir a dudar de Él. Sí. El cuarto punto que podríamos decir es: porque Dios quiere enseñarme algo y todavía no lo he aprendido. Estoy esperando que aprenda eso que Él me quiere enseñar. A veces en el sufrimiento, entonces, en eso nos volcamos más a Dios, cambiamos, hacemos cosas diferentes hacia Dios y Él por eso permite esa enfermedad. Eso, has dicho algo interesante, Él permite. Yo no soy de los que creo que Dios nos da una enfermedad. Yo pienso que Él permite, que es otra cosa muy diferente, pero Él no da la enfermedad, Él permite. Entonces, sí, la verdad es que puede ser que algo necesitamos aprender y a través de las dificultades se presentan las fortalezas. Cuando uno es débil, se es más fuerte, se aprende a ser más fuerte. El mismo Pablo decía, en tu debilidad, le dijo Jesús a Pablo, en tu debilidad me fortalezco. Entonces eso quiere decir, cuando uno está más débil es donde uno, no en el sentido de flaqueza, de que me caigo, que me desmayo, no, sino en cuanto la sumisión del espíritu de uno, la dominación del ego, el morir a Cristo, en Cristo, entonces eso hace que me fortalezca en Cristo mismo. Eso que hablamos está en Romanos 8:1, que dice que ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. O sea, ahí no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Ahí. El quinto punto podría ser producto de la soberanía de Dios, de la soberanía que está en Romanos 8:18. Que dice, tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. O sea, ahí ¿qué podemos decir? Que estas aflicciones son pocas a lo que vamos a tener más adelante. Más adelante sería en unos años, en unos meses, o si no lo alcanzamos acá, en la eternidad. O sea, tenemos que ser como ciudadanos del reino de Dios, pensar que lo que nos está pasando en este momento es pequeño a lo que vamos a tener grande, la recompensa que vamos a tener más adelante. Y que muchas veces, como Job hablaba usted, Job estuvo enfermo, perdió todo, y Dios le dio después el doble en esta tierra, pero si no se le hubiera dado en esta tierra, se lo habría dado en el cielo. Entonces, ahí es ser como ciudadanos del reino de Dios. Sí, ya sería como mirar las flaquezas, las debilidades, los contratiempos de este mundo como algo pasajero, y mirar uno siempre como a la eternidad, como lo que vamos a disfrutar allá, y no tanto las de esta. Entonces, tener como esa paciencia, esa fe, esa entereza de decir, aguanto, resisto. Pero hay que resistir no solamente por resistir, sino siempre en oración, en cultivar todos los atributos de Cristo, y así creo que es así. Y tener la fe de que vamos a ser sanos ahora, que vamos a ser sanos, y si esos 5 puntos lo vamos aplicando, Dios nos va a sanar. Hay algo muy importante que vos anotás, es que la soberanía de Dios. Nosotros no vamos a entender jamás el pensamiento de Dios, en el sentido de que podemos descubrir cuáles son las intenciones o no. Entonces, cuando tenemos una enfermedad,
lo que podemos hacer es buscar una buena relación con Él para sanarnos, o si no nos sanamos, como por ejemplo sucedió con Pablo. Pablo tenía una espina en su espalda y él dijo, le he rogado al Señor 3 veces y 3 veces me ha dicho, en tu debilidad me fortalezco, bástate mi gracia. Entonces no es lo que nosotros queramos. Además la enfermedad no nos debilita en el sentido, sino nos fortalece en la fe. Si nosotros tomamos la intención de fortalecernos en la fe, vamos a ganar. Si vamos a fortalecernos en la debilidad, pues vamos a perder. Yo por ejemplo, tengo un testimonio de alguna persona que se enfermó y duró 15 años enferma, pues no grave, pero sí era enferma 15 años. Y a raíz de esos 15 años fue bajando porque era muy altivo, muy orgulloso, y fue bajando y al final empezó a buscar a Dios. ¿Qué hizo eso? Que buscara a Dios y que pudiera ser salvo. Porque si hubiera seguido esa forma, Dios permitió eso para que pudiera bajarle la altivez y todo lo que tenía. Porque en la palabra dice que el orgulloso será humillado. Era la única manera para que uno diría, Dios tan malo que permitió que 15 años estuviera mal enfermo. No, pero fue la manera de llevárselo al cielo. Porque es que, como le decía ahora a Jorge, aquí vivimos por mucho 80, 90 años vamos a vivir acá. A comparar 80 años a la eternidad, no es nada. Nomás aquí en la tierra vamos a vivir con Jesús 1000 años, esos 1000 años a 80 que usted va a vivir 90, no es nada. Y la eternidad es mucho más que eso, entonces por eso tenemos que pensar en el reino de allá. Pero estamos aquí solamente pensando lo de acá y nos estamos olvidando de lo más importante que es el reino de Dios, donde vamos a pasar la mayor parte de nuestro tiempo. Es una fe que es una certeza, ¿no? Que haya una eternidad. O sea, nosotros estamos determinados a creer en que hay una eternidad. Yo, por ejemplo, estoy seguro que la hay. Yo estoy seguro porque el Espíritu Santo le ha revelado eso a uno y yo sé que la hay. Y por eso trabajo hacia eso siempre. Así que, amigos, fortalezcámonos en la fe en Cristo. Pensemos que las tribulaciones de este mundo son pequeñas comparados con la gloria venidera, como dice Pablo en Romanos 8:18, 8:16. Romanos 8:18. 8:18. Estas tribulaciones son pequeñas comparadas con la gloria venidera. Así que los animamos a leer la palabra de Dios, a leer, a investigar, a orar mucho, a tener fe, a pedir fe, sabiduría, comprensión, entendimiento, a ser solidario, a ver a las personas como sus hermanos. Y a orar unos por otros. También nos dice que oremos unos por otros. Claro. Bueno. Que pasen buena noche. Dios los bendiga. Y adelante. Bueno, pues me despido. Buenas noches. Hasta luego, Orlando, que estén muy bien. Buenas noches, amigos.